Hola a todos, soy Claudio Castillero y hoy en Conversando con Claudio Castillero vamos a celebrar mi cumpleaños número 40 y para ello les voy a hablar de una obra mía que es un autorretrato que es Antes de dormir, de la serie de los sueños del Hotel Cápsula. ¡Tarán! Este cuadro lo hice cuando yo estaba viviendo en China y tenía planeado irme a Japón y se me ocurrió hacer una serie inspirada en algo japonés, y eso japonés fueron los hoteles cápsula. Entonces yo me tomé unas vacaciones de 3 semanas y 3 semanas estuve en Japón, no solo en Tokio, y a donde yo iba siempre me hospedaba en hoteles cápsula. Entonces estaba 2 noches en un hotel de una compañía, a las 2 noches me cambiaba de hotel y así para ir conociendo la experiencia. Y bueno, ¿de dónde surge esta fascinación por los hoteles cápsula? Esta fascinación surge de que yo había visto imágenes de los hoteles cápsula que son como una colchoneta alargada en un espacio muy reducido, que ni siquiera puedes pararte, sino que entras como en cuclillas o agachado. Y además de que está la cama, pues hay un área que tiene, aquí se ve en el cuadro, radio, televisión, aire acondicionado para cargar tu celular, alarma, etcétera. Y entonces yo había visto imágenes y se me hacía que era como estar en una cápsula espacial. Y yo dije, yo tengo que hospedarme ahí porque dormir ahí debe ser muy divertido y los sueños que se deben ver deben ser muy divertidos también. ¿Y qué es un hotel cápsula? Un hotel cápsula es la opción más barata para hospedarte si no alcanzaste el último metro o tren para regresar a tu casa. Un hotel cápsula te puede costar 30 o 40 dólares contra el doble que te puede costar irte a tu casa. Y no piensen que solo es el espacio donde está la cama, que es como en la cápsula que se muestra aquí, que está la colchoneta. Hay pisos donde puedes hacer más cosas, por ejemplo, generalmente hay un piso, un área que es exclusiva como de aguas termales para bañarte bien sabroso. También hay un área exclusiva que es como para comida y otra como para entretenimiento, con teles, revistas, computadoras. Entonces es toda una experiencia. De hecho, si se fijan, estoy leyendo un manga que se llama Dokkan, que había tomado del área de mangas del hotel cápsula donde me hospedé y que me gustó mucho porque dibujan unos cuerpos masculinos muy gordibuenos y atractivos, y me gustó tanto que además de leerlo me puse a hacer unos bocetos en mi libreta de dibujos. Y este cuadro entra dentro de mi línea de autorretratos, que formará tal vez un cuarto o un quinto de toda mi producción. Y que bueno, yo no pretendo hacerme un Frida Kahlo que me retrato en todo lo que hago, en todas las facetas de mi vida. Sin embargo, sí he de confesar que me gusta mucho retratarme porque queda una impronta de cómo yo era en cierta etapa de mi vida. Los retratos que ahorita recuerdo es Claudio en la Osotina, Claudio persiguiendo una estrella fugaz, Claudio en su esencia, la serie del Hotel Cápsula, que es esta serie, y también un cuadro sorpresa de mis 40 años que les voy a enseñar al final de este video. Y bueno, ¿por qué la foto promocional de este video aparezco desnudo y en el cuadro aparezco con ropa? La idea original era tomarme desnudo o sin camiseta, como se puede ver en esta foto, pero luego pensé que realmente yo quería retratar lo que es la experiencia en un hotel cápsula. Y generalmente cuando llegas al hotel cápsula, tú dejas tus cosas y te dan una pijama especial que es como una ropa que parece de beisbolista, que aquí en el cuadro se puede ver, es esta pijama azul, que en este caso era de la compañía Espadio. Sé que eso iba a reflejar más la esencia de lo que es la experiencia del hotel cápsula, que estar todo encuerado, ¿no? Este cuadro ha estado expuesto 3 veces, 2 en Tokio y 1 en México. La primera vez que se expuso en Japón fue en mi debut en Tokio, en Claudio Debut Exhibition en 2017, en Chateau 2F Coffee. Y bueno, la segunda vez fue en mi tercera exhibición en Tokio, que fue en Sansan House en el año 2018, en Claudio of Tomorrow. Y la tercera vez que se ha expuesto fue acá en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Lina, el que está atrás del Palacio Nacional. Y ahí estuvo en la exhibición Sueños México Japón, donde se expusieron piezas mías con temática mexicana y japonesa. Y bueno, de esa exhibición les tengo muy buenas noticias. Este año sale publicado mi libro Sueños México Japón,
que incluye todas las piezas que estuvieron en esta exhibición, que fueron 50, y viene explicado en español y japonés. Y además de que se va a promocionar aquí en México, obviamente también se va a vender en Japón. Así que esténse muy al tanto para fines de año. Y bueno, para los que estén interesados en las obras que he mencionado, acuérdense que de muchas cosas tengo postales y pósters. Por ejemplo, ahorita aquí tengo el póster de Claudio en la Osotina, que fue de mis primeros cuadros profesionales. Asimismo, tenemos el póster del cuadro que estamos hablando hoy, Antes de dormir. Y también tenemos el póster de Claudio persiguiendo una estrella fugaz y Claudio en su esencia. Para cualquiera de estos pósters me pueden contactar directamente. Y bueno, este es mi cuadro que les quiero presumir también, que les quiero compartir, que es un autorretrato de cumpleaños que me estoy regalando para celebrar mi vida y mi existencia, y que me encanta mi vida, que me encanta pintar y poder compartir con ustedes la alegría de estar vivo y compartir la alegría de pintar y del arte. Y bueno, les quiero presumir que ya empezaron a llegar mis regalos. El primero fue este, que es un sireno de tela hecho a mano por mi amigo Arturo Gutiérrez, alias el DJ Cotover. Y vean qué preciosura. Todo lo cosió él, le hizo su pelito de arco iris, le hizo su collarcito, todos los detalles. Su cola llena de hojitas muy hermosas que me recuerdan los adornos de arbolitos que tenía mi abuelita en su casa. Y me encantó, amigo, muchas gracias por ser el primero en regalarme algo bonito. Y que bueno, yo agradezco a todos los que me hagan llegar sus regalos, y que también mi mayor regalo es que sigan gustando mi arte y compren mis obras de arte y mis productos. Y bueno, quiero enviar muchos saludos y agradecimientos. En primer lugar a mi mamá, la pintora Isabel Mortera, porque me dio la vida y me inculcó este gusto y actividad por las artes. En segundo lugar a mi amigo Héctor Cortés, corriendo por Monterrey. Abrazo de Megabox con puré de papa para usted. A Ponciano, que siempre está ayudándome a compartir mis obras de arte y mis posts del arte. A Erika Mayen, que es una amiga de cuando hacíamos grabado con el maestro Alejandro Alvarado. Un gran abrazo. A los nuevos seguidores de mi canal como Julie Woods. Y otro saludo más a mi amigo Ricardo Villanueva, que ha sido mi modelo VIP. Y quiero agradecer especialmente a Luis Martín Oliva, porque me ha ayudado a grabar este video, además de que me ayudó a tomar la foto para el retrato de mis 40 años. Y bueno, quiero agradecerles que me sigan en mis aventuras artísticas, que me celebren mis 40 años. A todos los que me envían regalo, muchas gracias, y sobre todo que me permitan seguir compartiendo con ustedes mi visión del mundo a través de las artes, que en esta etapa de mi vida quiero que sea de alegría y dicha. Así que viva el arte mexicano.